A lo que vinimos. La herencia del gusto de Natsume Soseki. Soseki es uno de los grandes escritores de la literatura japonesa y desde luego no sé si el más grande de la moderna literatura japonesa. Sobre todo ha tenido una gran influencia en los escritores que vinieron después, en los escritores, en las generaciones posteriores. A mí me gusta mucho. Yo he leído muchas de sus obras. Me quedan unas cuantas por leer, de las que se han traducido, claro, al español, evidentemente. Hasta ahora no he aprendido a hablar en japonés. Y decía, me quedan unas cuantas por leer, unas pocas por leer, ya no tantas, pero unas pocas por leer, y una de ellas era esta. Es una novelita corta, de 145 páginas o así. El narrador está narrada en primera persona. Muchas de las novelas de Soseki, o algunas de las novelas de Soseki, relatos y tal, usa la primera persona como sujeto narrativo, lo que le ha llevado a que muchos críticos pensaran, o se piensa, y bueno, críticos y lectores, que estas novelas tienen un gran componente autobiográfico. Y es cierto que si leemos un poco la biografía de Soseki, pues nos lleva a pensar que sí, que hay un componente autobiográfico bastante grande, y sobre todo también en su pensamiento, porque él en todas estas novelas no solo muestra su carácter, no solo nos habla de ciertos hechos que él pudo haber vivido y los traslada a la novela, sino que evidentemente encontramos su modo de pensar sobre determinados temas, porque estas novelas también tienen un fondo reflexivo, estéticos también, muy estético, pero reflexivo. Esta novela comienza cuando los soldados japoneses vuelven del frente de la guerra ruso-japonesa y vuelven como vencedores de esa guerra. Llegan a una estación de tren. Allí les están esperando todos sus familiares, en fin. Y el protagonista, que está en esta estación de tren, viendo lo que sucede, reflexiona sobre todo ello, reflexiona sobre la guerra. O sea, él ve llegar a los generales, a los altos mandos, a los soldados, y claro, hace una reflexión sobre qué sentido tiene la guerra, que él dice que la guerra pertenece a la parte más oscura del ser humano. Ve las caras de estos soldados cuando vuelven, que no son las mismas caras que tenían cuando se marcharon. Han vivido una experiencia, esa experiencia terrible, traumática, se ve reflejada en esas caras. Y en una de esas caras, él ve reflejado a un amigo, posiblemente su mejor amigo, que partió al frente y en el frente se quedó, porque murió en una de esas batallas. No volvió del frente. Después de hacer estas reflexiones y ser testigo de esta vuelta de los soldados en la estación de tren, va a visitar a la madre de este amigo que había fallecido. La mujer está absolutamente desolada, ha perdido a su hijo. Él no sabe muy bien cómo consolarla, porque dice que por su carácter le cuesta mucho saberse expresar en esas circunstancias. La madre le propone que por qué no lee los diarios de su hijo. Y en ese momento él, aunque sí quisiera leerlos, pero no se atreve a pedírselos. Más adelante, días
día después o días después, él va a hacer una visita al cementerio donde está enterrado su amigo, que es un cementerio que se encuentra dentro de un monasterio budista. Cuando él visita el cementerio, encuentra que en la tumba de su amigo, cuando se va a acercar a la tumba de su amigo, ve que en la tumba de su amigo hay una mujer joven, hermosa, que está depositando unos crisantemos blancos. Él no sabe quién es y tampoco se atreve a acercarse a ella. Ella se va, él se acerca a la tumba con en la cabeza dándole vueltas. ¿Quién será esta mujer? ¿Será un familiar? ¿Será alguien tiene que ser alguien relacionado con él? Posiblemente sea un familiar. Y se reprocha el no haber sido capaz de atreverse a preguntarla quién es, a acercarse y haberse preguntado quién es. El caso es que esta visita le empieza a intrigar y quiere, a medida, cuando se va de la visita del cementerio, le sigue dando vueltas a la idea de quién es, quién será, a ver si se puede enterar, y al día siguiente va a visitar a la madre de este chico, de su amigo fallecido, más que nada también con la intención de preguntarle a ver si ella sabe algo. No se lo pregunta directamente a la madre, no se lo pregunta. Claro, porque a él una de las cosas que le extraña es que teniendo tanta amistad, dice, bueno, si era una novia de él, me lo hubiese contado, porque éramos muy amigos y a mí jamás me dijo nada, ni que tuviera ningún tipo de relación con ninguna chica. Por lo tanto, esa posibilidad en un principio medio la descarta, tiene que ser un familiar. Pero va a la madre a hablar con ella y sin atreverse a preguntar directamente quién puede ser, se da cuenta que no es un familiar. Pero la madre también le dice que ella siempre le decía a su hijo que le hubiese gustado, que hubiese tenido una novia, que se hubiese casado, con lo cual la madre tampoco sabía, porque si no hubiese sabido que tenía una novia, no lo sabía. Y a partir de estos datos, este hombre se obsesiona con descubrir quién es esta mujer. Y es lo que va a hacer, va a emprender una búsqueda en saber quién es. La pide a la madre los diarios, porque cree que posiblemente una de las respuestas de quién es esta mujer lo vaya a encontrar en los diarios. La madre se los deja, él se los lleva a su casa y los lee los diarios de su amigo. Pero bueno, hay referencias a la guerra, hay referencias, cuenta pues, sus sentimientos, sensaciones cuando estaba en las trincheras, en el frente de batalla, cómo presintió su propia muerte. Pero de esta mujer no dice nada, absolutamente nada. En los diarios no hay nada. Y él va a emprender una búsqueda prácticamente detectivesca para saber quién es esta mujer, y eso es lo que va a transcurrir, lo sabremos al final, claro, no lo vamos a desvelar, es el transcurso de la narración. Lo vamos a ir viendo en el transcurso de la narración. Y además parte de cero, no tiene ni idea, pero bueno, él va haciendo sus especulaciones hasta poder averiguar quién es. Además de estas especulaciones y de estas investigaciones y de esta pequeña intriga que mantiene la novela, él va a reflexionar sobre pues, la belleza, que dice que es lo que realmente salva al mundo, la cultura, el amor. De hecho, para que aclaremos, porque esto es importante, el título tiene su importancia. El título es La herencia del gusto. Se podría decir que reflexiona sobre el gusto, pero como dicen los traductores en la introducción del libro, como dicen los traductores, realmente ellos usaron la palabra gusto, pero no es gusto como gusto estético, no es una reflexión sobre el gusto estético lo que hace, es una reflexión sobre el enamoramiento,
sobre el gusto de otra persona, sobre dos personas que de repente coinciden y se gustan, que lo podríamos llamar el enamoramiento o el flechazo. O sea, realmente la herencia del gusto, como dicen ellos, posiblemente se hubiese tenido que traducir por la herencia del enamoramiento o la herencia del flechazo. Herencia es en cuanto a que él reflexiona sobre cómo aparece esto, dónde aparece, si está en nuestros genes, si no, a qué se debe que te encuentres con una persona, dos personas desconocidas, y sin embargo surja en ellos, que no se conocen, no tienen, pero surge en ellos ese enamoramiento. ¿De dónde surge esto? Y hay una reflexión. Evidentemente, con la literatura de Sosegui, esa reflexión no solo es una reflexión filosófica, casi a veces espiritual, sino también estética. En fin, una novelita pues muy bonita en su estilo, y muy recomendable. Incluso personas que no hayan leído nada de Sosegui, pues y quieran leer una novelita pequeña, pues esta puede ser. Aunque, bueno, por Sosegui se puede empezar por cualquier libro, porque cualquiera son novelas extraordinarias. Y nada más. La herencia del gusto. Una novela de Yasuo Sosegui. Hasta otra, amigos.